Primero que todo, la Asociación Psicoanalítica Mexicana te quiere dar la bienvenida, Rodrigo García. Gracias. Estamos muy emocionados, mesa directiva, que es Julio Casillas, Rosa Corso y yo que la presido, el comité científico, Liliana Hernández y Judith Harders. Entonces, muy emocionados de tenerte hoy. Y si me permites, te presento un poquito de lo que sé, pero me encantaría que luego tú nos complementes. Bueno, Rodrigo García es productor de cine, es guionista. Según entiendo, estudiaste historia medieval en Harvard, ¿verdad, Rodrigo? Siempre buscando por grandes oportunidades comerciales, decidí que la historia medieval iba a hacerme rico, sí. Eso, bueno, eso a mí me llamó mucho la atención, me encantó la idea. Veo que estudiaste en el American Film Conservatory también. Y bueno, tu trayectoria con las películas ha sido una maravilla, algo que a muchos psicoanalistas nos ha llegado muy de cerca, la serie de In Treatment, en tratamiento, que a lo mejor ahora nos comentas un poquito de ella, creo que algunos capítulos de Los Sopranos, y bueno, hay una película, bueno, está la de Cosas que diría con solo mirarlas, que por lo que entiendo ganaste un premio en Cannes en el año 2000, en Francia, el Writers Guild of American Awards, WGA. También tienes otro premio, Sebastiana, ¿no? En el 2011. Y bueno, hay un montón de películas, la de, por ejemplo, Mother and Child, que me llama mucho la atención porque es una mamá, creo que luchando con las adicciones de su hija, que eso también nos queda muy de cerca a los psicoanalistas. La de Six Feet Under, bueno, ya nos contarás tú, porque tú vas a hablar y nos vas a contar toda esta parte. Algo que a mí me emociona es que somos doblemente compatriotas, los dos nacimos en Bogotá, Colombia, los dos hemos vivido en México, así que esa parte hablando del origen del país materno emociona mucho. Y bueno, también entiendo que con México eres parte del proyecto de estos tres amigos, Guillermo del Toro, González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Y bueno, tú nos vas a contar, Rodrigo, entonces te doy la palabra. Bueno, Cuéntanos un poquito. antes que nada, gracias. Gracias por la invitación. En efecto, a partir de la serie En Terapia, que por cierto está basada en una serie original en Israel que se llama Betty Pool, que es la serie que realmente inventó la fórmula de En Terapia, y entonces merecen todo el crédito porque hicieron un par de descubrimientos importantes. Gracias a esa serie he hecho amigos en el campo de la terapia y del psicoanálisis por todos lados. Entonces, bueno, me da gusto estar aquí. Evidentemente no soy un especialista, pero tal y como decíamos con Julio antes de empezar formalmente, pues evidentemente, o sea, todo lo que tenga que ver con terapia, psicología, psicoanálisis, o sea, está tan atado a la cuestión de contar historias, de buscar, de dramatizar, de hacer metáforas, ¿no? O sea, finalmente yo creo que el, la, la acción de contar historias, independientemente de su aspecto técnico, yo creo que es fundamentalmente una labor casi inconsciente, ¿no? Muchas veces uno oye que los escritores dicen que la historia no viene de mí, sino a través de mí. O sea, que muchas veces, a pesar de trabajar en los aspectos técnicos del oficio de contar historias, siempre lo que se llama la inspiración, todo, o sea, hay muchos aspectos de eso que son inconscientes. O sea, nadie se esconde de su propia historia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ese interés por la terapia, por el análisis, es una de las cosas que
que me llevó a En Terapia y digo, fue un gran gusto adaptar esa serie. También trabajé en un episodio de Los Sopranos que famosamente tenía esa serie que bueno, su punto de lanzamiento es que Tony Soprano, que es un jefe de la mafia, sufre de ansiedad, aunque él no sabe lo que es la ansiedad, él sabe que le está pasando algo, pero no sabe qué es. Y decide ir a ver a una terapeuta que, claro, en el mundo de la mafia, hablar con alguien de los asuntos personales y profesionales equivale a buscar una pena de muerte. Entonces ese fue el punto de partida. Y, y claro, como sucede casi siempre, aunque él se resistía, se establece una relación con la doctora, ¿no? Con la doctora Melfi. O sea, no es sencillamente una relación médica, sino que se forman lazos y los lazos a veces se complican las cosas. Y he hecho otras series. Hice una serie para el internet que se llamaba Blue, con una actriz muy buena, Julia Stiles, y también tenía una serie de sesiones donde utilicé un poco lo que aprendí haciendo en terapia. O sea, en terapia siempre, o sea, lo que me gustó mucho de En Terapia es que me hizo entender cómo se podía dramatizar un poquito las sesiones de psicoterapia, en el sentido que tal y como son las historias, se podían dramatizar de la manera que hay un misterio. O sea, hay un misterio en la habitación. A veces no se sabe ni cuál es la pregunta. Primero hay que encontrar la pregunta. Una vez que se establece la pregunta, si es que esa es la verdadera pregunta, la búsqueda de la respuesta. Entonces, en ese sentido, hay un suspenso que se puede usar dramáticamente. Porque primero hay una pregunta que no se ha hecho y una vez que se hace, hay que buscar la respuesta. Y luego la respuesta se busca de una manera muy diferente porque a veces el terapeuta sabe cuál es la respuesta, a veces no sabe, el paciente sabe, no sabe. Se me paralizó el internet. No sé si Rodrigo. Déjame cambiar, voy a cambiar de red, perdón, un momento. Que se puede crear en una sesión, ¿no? ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Que justo por eso creo que el título que tú pusiste para la sesión de hoy está muy relacionado a lo que dices, ¿no? La parte de magia. Sí, porque siempre hay un misterio y sobre todo una cosa que me interesa mucho en las historias y que se da mucho en terapias, es que hay una resistencia por parte del personaje a enfrentar su problema, ¿no? A veces en las historias el personaje lo que quiere es, o sea, lo que dice es voy a invadir Alemania, pero realmente lo que está haciendo es compitiendo con su hermano. O sea, ese tipo de secreto en cuanto a la motivación de los personajes, eh, por lo menos para mí es una de las partes más interesantes cuando estoy escribiendo un guión. Estoy pensando, bueno, ¿qué es lo que realmente quiere esta persona? ¿Qué es lo que cree que quiere? ¿No? O sea, ¿cómo se está engañando a sí misma? ¿No? Ese es siempre parte de la búsqueda cuando se está escribiendo el guión. Y luego otra cosa que me interesó mucho de la serie Betty Pool, que la serie original israelí, es que está muy centrada alrededor del terapeuta, del médico, del doctor, y lo humaniza mucho, porque como lo vemos a él hablando con su supervisor, su supervisora, sí, y podemos ver lo que está
pensando y lo que está sintiendo, nos daba la oportunidad de ver cómo los pacientes lo afectan a él. Entonces, esa humanización del doctor creo que era una de las cosas más poderosas de la serie original, y nosotros tratamos de emularla, por supuesto. Es la humanización del doctor, y ver que independientemente de sus aptitudes como terapeuta, su capacidad por ayudar y por sanar, pues con frecuencia el terapeuta es tan complicado y tan conflictivo y tan hecho nudos como el paciente. Sí, eso, aunque nadie lo quiera admitir. eso es súper interesante. Fíjate que hace poco yo escribí algo de, una cosa es la historia y como bien dices, otra cosa son las historias que nos contamos, y justamente el psicoanálisis nos libera de las historias que nos contamos, con muchas resistencias, ¿no? Bueno, sí, supongo que sí, o sea... Sería la idea. Bueno, dicen que todo es historia, o sea, todo es una historia que nos contamos, inclusive, o sea, lo que puede salir, y lo digo como observador, como guionista y como paciente, no lo digo, por supuesto, como médico ni como psicoanalista, pero me imagino que lo que sale también de la terapia es una historia revisada, una historia recontada. Exacto. Pero no necesariamente, o sea, no sabremos nunca si es exactamente la real. O sea, supongo que se puede hablar de los sentimientos, pero nunca se podrá determinar exactamente qué sucedió, cómo sucedió y cuándo sucedió, ¿no? Todo es historia. Exacto, y en el psicoanálisis, tal como dices, a lo mejor reeditada, ¿no? Sí, reeditada, y reeditada si se puede. O sea, yo tenía Sí un se amigo, puede. Murió hace poco, una persona mayor, que fue psicoanalista varios años antes de dejarlo. Y dice que una de las cosas que más lo frustraba en sus análisis es que la resistencia del paciente. Te nos volviste a congelar, ¿verdad? Sí. Por supuesto, parte del trabajo del médico es animar, hurgar, etcétera, supongo. Pero hay una resistencia aún por parte de la gente que está en terapia, aún se ha estado yendo a terapia durante años o décadas. Hay una resistencia a profundizar, ¿no? Miedo al dolor, supongo. Sí, claro. Una resistencia de que el inconsciente vaya saliendo, por supuesto. Pues sí, porque quién sabe cómo va a salir. Alguien está comentando muy sabiamente en el chat que las resistencias a reflexionar nos está interrumpiendo con los momentos que te congelas. ¿Me estoy congelando mucho? No, un poquito nada más. Perdón, tengo aquí 3 redes y me he subido a la más poderosa que tengo, perdón. Es que hay tanta gente usando internet estos días que siempre está Así todo es. sobrecargado. Exacto, exacto. Pero fíjate, yo te comentaría algo, Rodrigo. Esto que dices de tu origen como historiador, hay un psicoanalista, ya murió, que es John Forrester, que era de origen historiador y se hizo en Londres psicoanalista. Y él relacionaba mucho el quehacer psicoanalítico con la escritura. De hecho, tenía una frase muy bonita que decía que el análisis era reescriturarse y aprender a desescribir el futuro, ¿sí? Eso es algo que se me hace como muy interesante, ¿me entiendes? Sí. Del origen de la historia, que en esencia muchos de nosotros somos interpretadores de historias, ¿no? Así es. Diario estamos generando una historia en nuestro aparato psíquico, que es la historia onírica que nos contamos. Todos escribimos una historia, ¿no? Y ahora veo en este mundo moderno cómo los escritores están haciendo, no tanto en el papel, sino en las series, en la imagen, las historias, a través de imágenes. ¿Me explico? Sí, claro. No, y además creo yo, y insisto, digo esto como persona y como paciente, no como médico, que no lo soy,
no solo estamos reescribiendo constantemente el pasado, sino que estamos escribiendo constantemente el futuro, que es absolutamente una fantasía, ¿no? O sea, solo existe el momento, ¿no? Como dicen los budistas, solo existe el ahora, este momento, el resto es una ficción. Pero neciamente la reescribimos y hacemos planes y nos imaginamos, pero supongo que es parte de lo que nos mantiene en la negación. Yo te agradezco mucho porque esto que de la serie que adaptaste en terapia, ¿no? Y quitas esa parte que nos hace mucho daño de Hollywood, que ponen un quehacer del quehacer psicoanalítico, psicoterapéutico horrible. Mucha gente me pregunta a mí, ¿y así son las sesiones? ¿Y así son ustedes? Oye, no. Y aquí tú pones esto de humanizar al analista, le da una connotación verdadera, ¿me entiendes? Sí. Cosa que sí yo te agradezco mucho. Lo que pasa es que, o sea, lo que hicieron los creadores de la serie en Israel, que es muy interesante. Por supuesto, el analista ve, digamos, 40 pacientes a la semana. Pero nosotros solo vemos un paciente el lunes, un paciente el martes, uno el miércoles y uno el jueves. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué estos pacientes y no otros? ¿Por qué estos son los pacientes que le pican las heridas al doctor? ¿Entiendes? Estos son los pacientes que están donde se crea la transferencia y la contratransferencia. O sea, estos son los pacientes que le están echando sal a las heridas al doctor. Entonces eso, y al hacer eso, lo que logran es que en la serie el doctor no esté por encima de sus pacientes, que hubiera sido absurdo, porque lo que quieres en las historias es que haya conflictos y todo el mundo, sobre todo un personaje tan central, tiene que tener conflictos. Entonces sí, la humanización de hecho, en la serie israelí, nosotros tratamos de hacer lo mismo. Mientras más conflictivo, neurótico, contradictorio, mientras más nocivo era el comportamiento del médico, más nos encariñábamos con él. Claro, claro, yo recuerdo que salía el hijo luchando con su adolescente y bueno, sí, también porque nos muestran la supervisión, nos muestran su vida personal, sí, que eso es riquísimo porque todos estamos en eso. Oye, hay dos comentarios que quisiera yo ahorita de dos personas de la audiencia. Uno, Marcela Sánchez, que dice, Paul Ricoeur dijo que el análisis te permite escribirte una nueva narrativa de tu historia, una que a la vez es más dolorosa, pero liberadora, que es justamente lo que yo como que sí te liberan de una historia que te cuentas para engañarte, y a veces es más dolorosa la historia original, ¿no? Pero estoy de acuerdo y creo que eso es lo que hace también el que cuenta historias, escribe guiones, novelas o poesía, claro, obras de teatro. O sea, normalmente los más grandes escritores en cualquiera de esas formas hablan de sí mismos, aunque dramatices de tal manera que la historia sea un crimen, o sea, de vaqueros, o sea, de ciencia ficción. Las historias poderosas siempre vienen un poquito de las propias ansiedades y preocupaciones del autor. Entonces sí, de alguna manera, o sea, el solo hecho de contar una historia está obligando a desenmarañar de alguna manera la historia real que llevas dentro y que está luchando por salir, y no la historia. Exacto, exactamente. Y no la historia con la que tú te presentas ante el mundo o a veces ante ti mismo, ¿no? Claro. Oye, y hay un comentario interesante de Marcela Herrera que dice, yo no sé si este fue el capítulo que tú escribiste, pero dice, hay una escena en Los Sopranos donde violan a la terapeuta y me acuerdo cuando la vi hace 1000 años que me encantó que el mafioso le pregunta a su psicóloga que qué le pasó y que si sabe quién fue. Como espectador desea se lo diga y se vengue,
pero lo manejaron muy bien como debe de ser porque se queda callada y no le dice nada. Sí, no trabajé yo en ese episodio, pero es una de las líneas narrativas más poderosas de esa serie. Eh, Porque claro, ella, digo, sufre esa agresión tan terrible y tan traumática y que claro, también la humaniza porque a pesar de que como doctora está sentada un poquito en un lugar especial, tiene una especie de trono, tiene una tribuna, finalmente es una mujer y como cualquier persona y es objeto de agresión, objeto de violencia, ¿no? Como tantas personas. Pero, pero sí, es un dilema para ella porque ella sabe que sería, o sea, si ella le dice a Tony Soprano quién la violó, Tony va a mandar a matar a esa persona, definitivamente. O peor, la va a hacer sufrir mucho peor que matarla. Entonces, claro, ese ansia esa venganza es completamente comprensible que la doctora quisiera esa venganza, ¿no? La destrucción del que le ha causado tanto dolor físico y psíquico. Pero bueno, finalmente lucha por estar por encima de por encima del trauma, ¿no? Exacto. Pero sí es una de las líneas narrativas más fascinantes de la serie, definitivamente. Y luego, claro, después de tantas temporadas de la serie, inclusive llega a haber una especie de tensión sexual o romántica entre ella, entre la doctora Melfi y Tony Soprano, Exacto. que nunca va más allá de, pero bueno, Sí, él las tiene transferencias. sí, y él tiene tantos problemas con su madre, y él es un hombre muy, me imagino que desde el punto de vista de ella, él es un hombre muy definitivamente peligroso y conflictivo, pero también muy carismático. Ambos son del mundo italiano-americano, entonces hay muchas referencias comunes. Pero creo que están muy bien tratadas y creo que hicieron bien en la serie de que nunca ellos cruzaran esa línea, porque se perdería mucha tensión dramática. Sí. Oye, Rodrigo, y luego, o sea, yo no sé cómo, pero has reunido a maravillosos artistas para películas como, por ejemplo, Glenn Close, que a mí me parece, bueno, que te digo, una súper artista. Y también está esta película de Albert Nobbs, que a lo mejor nos quieres contar algo. Y algo me comentaste que tienes un nuevo proyecto con ella, ¿no? Sí, he tenido suerte de trabajar con ella varias veces. O sea, la primera película que escribí y dirigí, la que mencionaste, Cosas que diría con solo mirarla, ella fue la primera actriz que se sumó al proyecto. Y aparte de ser una muy buena actriz, es una persona muy inteligente, muy cariñosa. Eh, Ella tiene una hermana eh, con problemas de salud mental, se sabe abiertamente, y entonces Glenn Close tiene una organización de apoyo, un poquito no la quiero mal representar, pero creo que uno de los enfoques se llama Bring Change to Mind, o sea, traerle cambio a la mente, es para trabajar en el sentido de que no haya el estigma y el miedo en el trato con la gente que tiene problemas psiquiátricos, ¿no? No verlos como el otro, no verlos como una persona dañada o como decíamos antes, como un loco, ¿no? Sencillamente normalizar la relación con personas que han sufrido de problemas psiquiátricos. Y bueno, es una súper colaboradora. Trabajé en este proyecto, el que mencionas, Albert Nobbs, es una película de época irlandesa que ella misma coescribió y produjo y cuenta la historia en parte real, pero sí basada en muchas personas de la época.
en épocas en Europa, pero me imagino que ha sucedido en todas partes, en el caso en Irlanda, cuando una joven, una adolescente, no tenía familia ni dinero, las opciones eran muy limitadas. O sea, había que trabajar de mendiga, de prostituta. Si tenías suerte, podías trabajar haciendo limpieza en un hotel. Pero las posibilidades de trabajo para una niña, básicamente, para un adolescente de 12, 13, 14 años, eran muy limitadas. Entonces, no muchas de ellas, pero varias, o sea, se daba el caso con cierta regularidad, se hacían pasar por hombres, se cortaban el pelo, se vestían de otra manera, aprendían a hablar con una voz más profunda, etcétera. Se hacían pasar por hombres para poder trabajar como meseros, como mensajeros. Entonces, Albert Nobbs cuenta la historia de una persona a la que solo se conoce como Albert, que de joven adolescente fue abusada sexualmente y vive con un trauma, pero a los 14, 15 años empezó a trabajar como mesera en un hotel haciéndose pasar por hombre. Entonces la película empieza ya 30 años después, cuando es una persona de 50 años y se hace pasar por el nombre de Albert y realmente ya no tiene otra identidad. O sea, ella ya olvidó su otro nombre, olvidó su otra vida, ha adoptado la personalidad de Albert de una manera tan feroz que ya no se conoce, no se reconoce a sí misma. O sea, de hecho ya ha perdido la identidad, inclusive se le borra la línea entre hombre y mujer, porque ella no es ni hombre ni es mujer, ella es Albert. Entonces, en ese sentido, pues el tema era muy interesante y trágico, por desgracia, pero bueno, ese era el momento en el que se vivió. Es que esto es fascinante porque es como llevar casos clínicos al cine que nosotros estamos impedidos, por ejemplo, en los congresos. Tratamos de hablar de nuestros casos más difíciles, pero apoyándonos mucho en la teoría, porque cada vez estamos más limitados por la confidencialidad. Entonces, es una hermosura poder ver en el cine cosas que nosotros compartimos en los congresos, pero en el cine sí se puede ver todas estas historias. A mí me parece fascinante. Sí, bueno, hay esa libertad, por supuesto. Pero toda buena historia es un caso clínico. O sea, yo trabajo mucho con jóvenes guionistas y escriben, claro, guiones de una gran variedad de cosas. Pero cuando me siento a hablar con ellos, siempre les hago las preguntas más básicas familiares. O sea, este personaje, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Y es el primero, el en medio, el tercero o el cuarto? ¿O es el más chiquito después de tres muy grandes? ¿Los padres están divorciados o no divorciados? Las cosas que son tan elementales. O sea, por ejemplo, el otro día leí un guión y el personaje, cuando se lo pregunta a la guionista, me dice, no, es que su madre murió de parto cuando ella nació. Digo, bueno, todo eso tiene que tener una repercusión en todo el guión. O sea, no se trata de eso. La película no se trata de mi madre murió de parto cuando nací. Pero es imposible, o sea, si tú como contador de historias escogiste un hecho tan dramático como su madre murió de parto al nacer ella, entonces es imposible que ella no tenga un diálogo con la madre muerta toda su vida. Claro. La película no se trata de eso. De hecho, ni se tiene que mencionar mucho durante la película. Pero te ayuda a ti como guionista a entender
por qué el personaje hace las cosas que hace, por qué es quien es. Sí, que eso es una maravilla. Y tal vez aprovechando esta línea, que a ver si no me estoy, en una reunión que tuvimos tú y yo antes, te dije, a ver, ¿y nos quieres contar algo de ti, de tus padres? Y me dijiste, dejarías de ser psicoanalista si no me preguntaras eso. Entonces, exacto, traicionarías la esencia de la reunión. exacto. Exactamente. Entonces, no sé, de eso nos quieres platicar algo, porque bueno, tú creciste con, ¿qué te puedo decir? Todo el acervo y escuchabas de Carlos Fuentes, de Pablo Neruda, de Luis Buñuel, desde chiquito. Tú creciste con algo que no todo el mundo tiene ese privilegio, ¿no? Sí, de hecho, estaba platicando con alguien hace un par de semanas que me preguntaba sobre el ambiente en el que crecí. O sea, yo nací en Bogotá, pero llegué a México de un año. Entonces, realmente mi infancia y la mayor parte de mi juventud, salvo unos años en Barcelona, fue en México. Em, pero sí, o sea, crecí en un mundo, por ejemplo, donde no conocíamos, lo hablaba con mi hermano, no conocíamos a ningún hombre de negocios. O sea, todos los amigos de mis padres eran escritores, pintores, poetas, músicos, teatreros, o trabajaban en publicidad, porque así se ganaban la vida los teatreros, escritores, etcétera. ¿Sigue bien mi conexión o me sigo Sigue interrumpiendo mucho? perfecto, está Perfecto. perfecto, Okay. está perfecto. Algunos amigos eran médicos. Entonces, claro, pero no había hombres de negocios, no había... O sea, crecimos en un mundo donde se decía lo que decía Bertolt Brecht, que es peor fundar un banco que robar un banco. O sea, ese era el criterio. Pero a la vez, a pesar de tener mucho contacto con muchos de estos escritores en México y en Barcelona, como los que mencionaste, y Julio Cortázar, etcétera, Elena Poniatowska, el Rulfo mismo, era a pesar de todo una vida muy de clase media mexicana. O sea, eran escritores muy reconocidos, pero estamos hablando antes de las épocas de la televisión, el internet, donde la gente la reconocían por la calle, donde todo el mundo conoce obra, gracia y milagros del género humano. O sea, era una vida, por un lado, privilegiada por el tipo de gente que conocíamos, pero por otro lado, muy capitalina, normal. O sea, eran escritores muy reconocidos, pero no eran estrellas como son ahora estrellas las estrellas, pues, por decirlo de alguna manera. Pero sí era un mundo donde, por supuesto, se preciaba mucho el contar historias, ¿no? No solo escritas, sino la anécdota. O sea, la anécdota siempre estuvo muy bien, pues, muy bien, muy apreciada, ¿no? La anécdota, el chiste. La manía de contar cuentos es como un virus del que no te puedes zafar. Y bueno, mencionas, bueno, todo esto, pero maestro Gabo García Márquez sí tiene que haber tenido un efecto importantísimo en tu vida, ¿no? Bueno, déjeme decirle esto, doctora. A mí la gente, Era su a mí la gente, papá. exacto, a mí la gente me dice, ¿te influyó mucho tu papá? Y siempre me Pues, muerdo la lengua porque la respuesta claro. es, ¿y a ti el tuyo? Y el tiro a ti, claro. Claro, o sea, ¿no? Claro, me Exacto. influyó, por supuesto. Por ejemplo, yo me acuerdo en un momento dado, mis hijas ya tienen 20 y pico, pero en un momento dado, cuando estaban en la temprana adolescencia, yo le decía a mi analista, bueno, es que me preocupa que yo influya demasiado sobre ellas en su impresión que tienen de los hombres. No quiero que eso sea así. Y me dijo él, demasiado tarde.
Too late, sí. O sea, eso es inevitable. Serás Sí. siempre una referencia de una masculinidad A, B, C o D, pero sí, entonces esa es siempre mi respuesta. O sea, ¿qué tanto te influyó tu padre? Les digo a la gente, bueno, probablemente igual que el tuyo a ti. O sea, Hay de lo que padres a sí, lo que sí padres. puedo decir, porque mira, muchas veces la gente dice, oye, pero no es muy difícil tener un padre tan exitoso, tener un padre tan famoso, vivir a la sombra de bla, bla, bla. Digo, mira, tiene aspectos difíciles y luego tiene aspectos muy fáciles. Prefiero a mi padre con todo su éxito, su fama, etcétera, que era padre, muy involucrado, etcétera. O sea, tuve mucha más suerte que todo el que tuvo un padre injusto, que lo ignoraba, que abusaba. Tampoco hay que Claro, dramatizar tanto, no tiene que ser un abusador, pero hay padres que no dan lo que tienen que dar. exacto. Entonces de ninguna manera me siento desafortunado de haber crecido en ese ambiente y con esos padres. O sea, absolutamente para nada. Es una gran suerte, independientemente de todos los bemoles que tiene uno eh, con su padre y su madre. Claro, claro. Oye, Rodrigo, yo leí, pero no estoy segura, que escribiste algo para el New York Times, ya fallecido tu padre, que tenía algo que ver como una carta a tu padre, o cómo fue eso. Escribí una carta que originalmente no la escribí para el diario, pero en mayo del año pasado, sí, mayo, cuando ya llevábamos 2 años de pandemia, comentábamos con mi madre y con mi hermano Gonzalo tantas referencias que salían a el amor en época de la pandemia, Sí, la cuarentena en época de la pandemia. O sea, había tantas referencias al título El amor en los tiempos del cólera y también había referencias a una cosa que se llama la peste del sueño, que sucede en 100 años de soledad. El hecho es que mi padre siempre estuvo muy interesado en las pestes, en las epidemias, en las pandemias. Entonces hablábamos con mi madre y mi hermano lo fascinado que él hubiera estado, entristecido también, por cierto, pero lo fascinado que hubiera estado viendo lo que vivimos el año pasado. Sobre todo, ahora estamos ya muy acostumbrados, ya estamos ya dentro del tedio, pero si recuerdan, los primeros 2 meses eran absolutamente terribles, pero también fascinantes, ¿no? La idea de que el planeta entero se había detenido y todo ser humano estaba en su casa, escondiéndose del predador, como si fuéramos, ¿no? Víctimas en una cueva. Entonces, esa fascinación con la etapa temprana de la pandemia y las referencias me hizo pensar mucho qué diría Gabo de todo esto. Entonces me ocurrió escribirle una carta contándole lo que estaba pasando. Y es una carta que escribí, la circulé entre amigos y por supuesto para mi mamá y para mi hermano, pero una amiga me animó a mandarla y el New York Times la publicó. Y debe estar todavía está en el website del New York Times, se llama Carta a mi padre. Pero sí, fue una buena, digo, otra manera de contar historias y de ficcionar, porque estoy teniendo un diálogo con alguien que es un diálogo o es sencillamente una expresión mía, ¿no? Fíjate que, pues soy Rosa Corso, perdón. Fíjate que estaba yo, en la época que tú dices, los primeros meses, circuló un meme muy interesante en donde aparecían las personas en sus casas, casi como en jaulas, y los animales circulando en las calles que veían a las personas guardadas. Y me hizo recordar una parte de uno de los cuentos de tu papá, no me acuerdo qué título tenía, en donde efectivamente algunos de los animales observaban a las personas. Y yo creo que es muy curioso porque efectivamente los animales de hecho estaban circulando en las calles y veíamos Exacto. leones en las calles y esto, y los humanos estábamos guardados en nuestras casas, como un zoológico al revés, ¿no? Exactamente. Sí, me acuerdo las imágenes en Venecia, ¿no? Que había delfines en los sí, canales y exacto.
Sí, sí. Pero bueno, sin duda que esa carta habla de un vínculo muy fuerte entre tú y tu padre. Lo traes todo el tiempo, ¿no? Bueno, mis padres murieron ya ambos, mi madre durante Lo la sé, pandemia, por desgracia, pero claro, pienso en ellos todos los días, es imposible, es inevitable. claro. El otro día estaba viendo un programa de esos donde le preguntan a uno, si pudieras cenar esta noche con 3 personajes de la Ah, historia, sí. ¿no? ¿A quién escogerías? Ajá. Yo digo, bueno, solo tengo que escoger uno, porque los otros 2 serían mis padres. O sea, me encantaría cenar con ellos cuando tenían, por ejemplo, 40 años, ¿no? Que yo era pequeño y claro, no tengo tienes una vaga idea de cómo eran. Pero eso sería mi primera, mis primeros invitados serían ellos a los 40. Claro, que está precioso. Oye, hay otros comentarios, déjame ver si los puedo, No porque me leas la los, gente, no me leas los, no me leas los negativos, porque soy todo muy es puro sensible. positivo. Espérame, déjame ver porque aquí hay varios. A ver, dice, yo tengo una pregunta de todos los personajes que interactúan con el doctor Weston. El más misterioso, esta pregunta la hace Ramón López, el más misterioso y perturbador me parece que es Sunil Infar Khan. ¿Cómo llegaron a concebir este personaje? ¿Cómo fue el proceso creativo que lo llevó a imaginar este personaje? Mira, tengo una ventaja y una desventaja con este personaje, que es que yo no fui parte de esa De ese. temporada. Ok, Entonces, estoy de acuerdo con la persona que pregunta esto. Es un personaje bastante complicado y bastante difícil de interpretar, pero me pareció muy fascinante. O sea, él es un súper actor. Murió este año antepasado, por desgracia. Eh, pero casi me dio gusto no haber participado porque lo pude disfrutar como, como espectador. Si él estuvo en la tercera temporada, yo ya no participé en esa más que era consultor, pero un súper actor definitivamente. Pero es un personaje raro de interpretar. Yo mismo también me quedé con la impresión de no tener muy claro qué era lo que le estaba pasando, que no está mal, porque así es también la terapia, ¿no? No siempre se, se resuelve el misterio. claro. Por eso me encantó cuando hablamos del título, que tú dijiste magia, porque es una magia cuando en un proceso terapéutico no te contestan lo que tú preguntas y de ahí te tienes que ir a escarbar para tu mundo interno y reflexionar. Y en el cine nos dejan mucho así también, con esa magia, ¿no? Que cada quien interpreta lo que está viendo. Y sobre todo que siempre hay una reacción, yo creo, no solo en terapia, sino cuando uno lee libros y cuando uno ve Por películas, supuesto, el que hay arte, un, hay un, hay un trabajo que se hace, eh, aunque uno no sepa que lo está haciendo. O sea, o sea, una de las cosas que tiene uno que aprender como paciente es que tienes que tratar de hacer parte de tu trabajo durante la semana entre sesiones. O sea, si no, por si no supuesto. haces, si no haces ese trabajo, entonces llegas un poquito a lo mismo. Eh, y creo que es lo mismo con los libros o los poemas o las películas que te tocan, que a veces, por ejemplo, todo el mundo yo creo ha experimentado esto. Uno ve una película que lo toca realmente y de regreso a casa van la pareja que fue al cine en silencio en el coche, porque hay algo que se quedó haciendo un trabajo ahí, ¿no? Hay algo que tocó algo profundo, eh, que quieres salir del cine y no quieres hablar de lo que viste. Sí, Sí. sí, sí. Y Quieres, esto que quieres que me, siga, quieres que siga haciendo su efecto en la cabeza. Esto que mencionas del trabajo que hace uno entre sesiones es importantísimo porque uno trabaja en presencia y en ausencia. O sea, si no serían citas aisladas
que no forman un proceso. Trabajas en esa sesión, sales de la sesión y sigues trabajando hasta la próxima. Creo que es uno de los temas por los cuales el psicoanálisis recomienda 3 o 4 sesiones a la semana, para que se vuelva un proceso de trabajo tanto en presencia como en ausencia, ¿no? Pues sí, porque no hay manera de evitarlo. A veces ese trabajo no se hace porque, claro, tiene uno un poco de miedo de escarbar tan profundamente, ¿no? Sí, de hecho, yo me doy cuenta en mi caso en particular que con frecuencia esas sesiones que dices, uy, hoy no quiero ir, no tengo nada que decir, ¿no? Esas son las que mejores. Son las mejores, porque uno dice no tengo nada que decir y realmente lo que está diciendo es no tengo nada que quiero decir. Exacto, cuando se acaba el noticiero es cuando empieza lo bueno, ¿no? Exactamente. Oye, hay una pregunta, un comentario de Telma Castillo que dice, las series y películas invitan al espectador a ahondar en su mundo interno por la identificación y sirven para elaborar, repensar y decir por medio de los personajes algo personal a través de la obra de arte. El director de cine es terapeuta también, que es un poco lo que acabábamos de decir, ¿no? Es terapeuta y es paciente, ¿no? Sobre todo si eres director, guionista, también, claro. Pues es imposible que no esté reflejado tu mundo consciente o inconsciente en la película. De hecho, yo he hecho un par de películas y a veces no me doy cuenta realmente de qué se tratan, o sea, realmente de qué estoy hablando, hasta ya terminada la película. O sea, siempre estoy trabajando en un nivel, pero no me doy cuenta, o a veces los actores me hacen comentarios de cosas del guión que yo escribí y que yo mismo no me he dado cuenta, porque hay un aspecto que es inconsciente. Por supuesto. Bueno, dijiste algo muy interesante. Todos nosotros somos terapeutas y pacientes, ¿no? A fuerzas. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pues mira, hay muchos comentarios de felicitaciones positivos. Gracias. Aquí pregunta Juan Luis, ¿cómo puedes abordar las personalidades de un personaje con trastorno de personalidad múltiple? ¿O cómo empiezas a crear cada una de las personalidades? Bueno, o sea, no es mi especialidad. O sea, he visto películas donde se aborda esos fenómenos de gente que tiene personalidades múltiples. Entonces, no, o sea, lo primero que haría, por supuesto, es hacer un gran trabajo de investigación, porque no se puede hacer así al tuntún, ¿no? O sea, yo creo que a veces los detalles de los pacientes que tienen personalidades múltiples existen en la cultura popular basada más en películas que en la vida real, ¿no? O sea, creo que esas personas que sufren de eso, pero estrictamente hablando desde el punto de vista de contar una historia, supongo que el instinto sería el mismo. O sea, el instinto como escritor debe ir atado a algo real. O sea, cada una de las personas, de las personalidades que tiene esta persona con muchas personalidades, tiene que ser un aspecto de ellos y tiene que tener una función. O sea, no es nomás, bueno, tiene muchas personalidades y una será un médico, otra será un ciclista. No, cada una de ellas tiene que obedecer a una necesidad de esa persona, ¿no? A cada una de ellas funge un papel que le ayuda a ese cerebro a adaptarse al mundo, supongo, ¿no? Entonces es difícil porque por un lado sería bonito decir voy a inventar muchas personalidades, pero todas tienen que estar a merced de la persona central, ¿no? Creo, pues. No es mi especialidad, pero dramáticamente es muy interesante. Bueno, Luz Durán dice que qué gusto que cineastas como tú tengan tanto interés y tanto entendimiento del pasado del personaje paciente y que a qué le atribuyes esta conciencia que tú tienes.
Bueno, yo creo que ese interés realmente creo que lo tienen todos los narradores, cine, teatro o novela o cuento, porque todo viene de algo. O sea, todo viene de algo. Las personas no existen en un vacío. Nadie se crea a sí mismo, nadie existe independientemente de los demás. Mira, cuando empecé a escribir y dirigir con frecuencia en las entrevistas, me decían, oye, ¿quiénes son tus directores favoritos, tus escritores favoritos? ¿Quién te ha influido? ¿Quiénes los artistas que más influencia han ejercido sobre ti? Y claro, al principio tenía una lista buena, bastante obvia, de directores famosos, etcétera. Pero después de un tiempo me di cuenta que era mentira. O sea, que toda mi influencia, la gente que ha influido mi carrera, mi cabeza, mi mundo, mis historias, son mis padres, mis hijas, mi esposa, mi hermano. O sea, casi todo ha salido de esas relaciones y de combinaciones, y claro, también de cosas que veo en las relaciones de otras personas. Pero generalmente las relaciones interpersonales y sobre todo las relaciones con las personas más cercanas, esa es realmente la influencia. O sea, no hay ningún director que me haya influido más que mis hijas, por ejemplo. Sí, que finalmente, fíjate que decimos que todo lo que nosotros como psicoanalistas escribimos acaba siendo autobiográfico, pero eso no se limita no se limita a los psicoanalistas, se limita a todo, cualquier cosa, una carrera que elegimos, la parte vocacional, todo acaba siendo autobiográfico de alguna manera, ¿no? Oye, absolutamente todo. Otra pregunta de Marcela Herrera. Dicen los libros de Gabo, de talleres literarios y de guión que dice, esta bendita manía de contar y cómo se cuenta un cuento, es muy interesante, que dice que los personajes deben de tener congruencia, no pueden ser buenos y de un momento a otro malos, y eso muestra justo la importancia de la psicología de los personajes, que no son blancos o negros, sino que llevan una serie de tonalidades como en la vida real. Sí, o sea, sí, todo personaje tiene que ser capaz de un gran rango de acciones, de decisiones, de actividades. Claro, todo dentro del marco de una personalidad, ¿no? Claro. Hay personas que sí son capaces de matar y hay gente que desea matar y no mata. O sea, siempre hay límites. Pero no me extraña eso para nada porque, por ejemplo, o sea, libros como 100 años de soledad son muy famosos por lo que se llama el realismo mágico, la fantasía, el tratamiento del tiempo, de las historias, eventos muy poéticos. Pero yo creo que esas cosas no funcionarían, el libro no funcionaría si cada personaje no fuera psicológicamente entero, creíble, bien creado, ¿no? O sea, cada uno de esos personajes, o sea, una de las cosas más importantes en 100 años de soledad es la relación entre los personajes, los padres y los hijos, las historias de amor, las historias de amor frustrada, la relación con los hermanos. O sea, esa psicología de los personajes es muy sólida. Si no, resultaría sencillamente un libro lleno de fantasía, pero sin una raíz. O sea, yo creo que lo que realmente cautiva es entender y creer a los personajes. Y bueno, nos pregunta Luis Mario, ¿cuál era la definición más prominente en la planeación del doctor Paul Weston? Perdón, ¿otra vez? Pues es que no lo entiendo bien, pero dice, ¿cuál era la definición más prominente en la planeación del doctor Paul Weston? O sea, en la creación del personaje. Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, el personaje está basado en el personaje original israelí. Claro, lo cambiamos un poco. Es difícil decir porque nunca hay una sola cosa que es lo que crea el personaje. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos
más importantes, por lo menos como lo interpretaba yo, es que era una persona un poquito, o sea, un poquito narcisista, pero a la vez súper interesado en el otro. Parece una contradicción, ¿no? Porque con frecuencia los grandes narcisistas no se interesan por la otra persona. Pero él tenía una especie de vanidad, ¿no? Narcisismo a lo mejor es una palabra demasiado fuerte. Tenía una vanidad y tenía una manera de estar un poquito centrado en su propia inteligencia, en su propio don como terapeuta, pero a la vez con una gran debilidad por el otro, por el paciente. Claro, siempre es más fácil tener debilidad por el paciente y ocuparse del paciente que ocuparte de tu propia esposa y tus propios hijos, porque el paciente finalmente es el paciente y se va y vuelve y es un trabajo. En cambio, la relación y los problemas con esposa e hijos es cotidiana y para siempre. Entonces, ese tire y afloje entre quiero poder ayudar y tengo control en poder ayudar a ciertas personas, pero en mi caso, en mi casa es demasiado complicado, me exigen demasiado. O sea, esa contradicción, Exacto, ¿no? exacto. Que creo que es algo que con lo que mucha gente se identifica. O sea, yo en cine, por ejemplo, trabajo con frecuencia con mujeres que tienen tanto actrices como personal técnico de la película, que tienen hijos pequeños y es agotador porque, claro, tienen que trabajar todo el día y luego llegar a casa en los fines de semana y ser mamá de niños chiquitos. Aunque tengan marido, finalmente hay una carga fuerte sobre las madres. Pero ellas dicen, mi día de trabajo es una vacación. O sea, es mucho Sí, más claro, fácil estar trabajando que claro, estar en la casa. claro. Entonces, me imagino que para el terapeuta también es mucho más fácil estar trabajando que estar en casa. Claro, ahora el doctor Weston tenía el consultorio en la sala de su casa, ¿no? Sí, que también o sea, nada sucede por casualidad. O sea, desde el punto de vista dramático, yo creo que así lo hicieron los israelíes porque te permite las entradas y salidas y que todo o sea, se cuenta un poquito más el lado de la historia que tiene que ver con la crisis familiar, Sí. pero también te dice algo, o sea, ¿por qué? De hecho, me acuerdo ahora que lo pienso que la esposa decía, claro, tú tienes aquí tu burbujita, tú cruzas este cuarto y ya nosotros no existimos. Entonces Exacto, es hasta más doloroso, exacto. porque ni siquiera manejas media hora. Cierras esta puerta y eh, nosotros no existimos. Claro, que creo que ahorita todos los que estamos trabajando desde casa, nos pasa eso, se nos está juntando casa con consultorio. Y bueno, las familias yo creo que por ahí van. Oye, otras preguntas y luego te voy a volver a pedir que tú nos sigas hablando sin... Aquí dice Silvia Adela Kogan, ¿cómo ha hecho la unión entre los fragmentos en su película que cuenta distintas historias en las que un personaje principal aparece en otra como secundario? Siempre la tengo presente, me encantó. Gracias. Bueno, esa idea viene de esta idea que, claro, el nombre de la película la delata, que es cosas que diría con solo mirarla. ¿Qué se puede decir de una persona con solo mirarla? Muy poco. O sea, tenemos la tendencia a decir mucho. Hay prejuicio, ¿no? Cómo se viste, quién es, qué edad tiene, qué sexo, qué altura, qué peso. Pero realmente pues, cada persona es un universo y no podemos saber con solo verla cuál es ese universo. Entonces, lo que me interesaba era contar diferentes historias, pero de pronto vemos a una persona que ahora es tu médico, o que ahora es tu mesero, o que ahora es tu taxista, y aunque tú te estás subiendo al taxi o yendo a la consulta, tú solo ves al profesional,
pero el público ya tiene la información para saber que detrás de esa persona hay todo un universo y toda una serie de conflictos, anhelos, sueños, frustraciones, etc. Entonces, eso es lo que se me hacía interesante. Que cuando tú te subes a un avión y la azafata te dice, ¿qué tal? Buenos días. No solo no te detienes a pensarlo, sino que no tienes la más remota idea que el universo de ella es como el universo tuyo, ¿no? Sí, claro. Bueno, José Luis Aguilera dice, ¿qué aspectos de la psicología y del psicoanálisis deberían de ser abarcados dentro de una materia de psicología del cine en una malla curricular en una carrera de producción audiovisual? A ver, léemelo otra vez, me interesa eso. Está raro. Léemelo otra vez. ¿Qué aspectos de la psicología y del psicoanálisis deberían de ser abarcados dentro de una materia de psicología del cine en una malla curricular en una carrera de producción audiovisual? Yo creo que, o sea, todas las cosas que hemos hablado que se comparten, o sea, qué es lo que quiere un personaje y por qué lo quiere y por qué lo necesita, ¿no? O sea, ¿por qué necesito invadir Alemania para demostrarle a mi hermano que soy realmente el más querido? O sea, o sea, estudiar psicología y estudiar narrativa, yo creo que tiene tantas cosas en común que, o sea, todo lo que te diga, todo lo que trate de explicar motivación del personaje, ¿no? No decir por qué eres como eres, porque eso es demasiado abstracto, pero sí ver qué es lo que quieres y tratar de averiguar por qué lo quieres, ¿no? ¿Por qué estás necio con esta mujer que está casada? ¿Por qué tiene que ser ella? No, es que estoy enamorado. No, bueno, a ver. Siempre te gustan las casadas. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? O sea, eso es contar historias. Eso es, también puede ser terapia, pero eso es contar historias, ¿no? Y es lo que se repite, ¿no? Es lo que se repite. Son las historias, o sea, las historias de las relaciones interpersonales, románticas, familiares, nunca envejecen. Nunca. Son las mismas, de Ana Karenina y de la telenovela y de la Ilíada. A ver, Macarena García dice, es un honor como actriz y estudiante de psicología tener la oportunidad de escucharlo. Gracias por compartir con nosotros, mi mayor admiración. Y luego pregunta, ¿cómo es que implementas el psicoanálisis en la construcción de un personaje? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida nunca es una idea o una psicología. El punto de partida es una historia. O sea, por ejemplo, yo escribí y dirigí una película que se llama Madres e Hijas. Sí. Y es sobre una mujer que a los 14 años queda embarazada y su madre la obliga a dar el bebé en adopción. La película empieza cuando ella tiene 50 años y nunca se recuperó. O sea, ella quería haberse quedado con el bebé, sabe que el bebé pues debe tener una vida, no sabe quién es, cómo se llama, sabe que es una niña, es lo único. Entonces, ese es el punto de partida. O sea, el punto de partida es los eventos. La obligaron a dar un hijo en adopción y nunca se recuperó. Por lo menos no hasta ahora. Entonces, ahí empiezo a construir la historia y en el proceso de construir la historia voy indagando en la psicología de ella. Pero no parto de una idea, no parto de la idea de el trauma de un síndrome postraumático o de una separación o no, o sea, siempre parto de la base de cuál es la historia, qué sucedió. Y al contarla tengo que profundizar y tratar de entenderla a ella. No, eso es y así evito partir, que las historias parten desde un punto que tengan un punto de partida abstracto. Tienen que tener un punto de partida concreto. ¿Qué acciones se tomaron?
¿no? Y luego otra cosa que me interesan los problemas que tampoco hay que explicarlos mucho. O sea, si yo te digo, a los 14 años se embarazó y su madre la obligó a dar al niño en adopción y ella nunca se recuperó. No necesariamente tienes que decir por qué. ¿Por qué nunca se recuperó? No, porque, o sea, el trauma es tan reconocible que es un punto de partida donde ya dices, ah, ok, pues claro, esto le ha causado dolor toda la vida. No tenemos que explicar por qué. O sea, ella no tiene una psicología especial que la hace que le dé dolor. No, es un trauma muy reconocible. Pero hay que contar la historia y en el proceso de contar la historia descubro la psicología de ella y qué es realmente lo que quiere ella. O sea, estoy partiendo de la base de un trauma en el pasado del que no se ha recuperado. Pero ahora, ¿de qué se va a tratar esa historia? ¿Se entendió eso o me lié mucho? Sí, 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 sí. Yo creo que sí, se entendió muy bien. Sí, es como casi hacer camino al andar, ¿no? Como que tú dijiste que a veces hasta el final acabas entendiendo algo que creaste. Tal vez no lo tienes totalmente programado desde el inicio, ¿o sí? No, no. Bueno, tengo programados los eventos, la historia, las cosas que pasan. Pero mira, una de las historias, quizá la historia más famosa, es la historia de Hamlet, ¿ok? Y tanto los escritores, los autores, como los psicólogos, se han hecho nudos y deshecho nudos por descifrar a Hamlet. O sea, es la persona más resbalosa, o sea, alguien que dice ser o no ser. No O sé. sea, wow, maestro, tienes una crisis increíble. ¿Soy o no soy? O sea, ¿tomo acción o no? O sea, ¿actúo o no actúo? ¿Vengo el asesinato de mi padre o no vale la pena? O sea, son tantas, es casi un mal personaje, porque no, y luego cuando toma decisiones las toma muy mal y muy torpemente. Pero, pero es tan radical el personaje que se volvió inagotable, porque es una indecisión prácticamente existencial, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué vale la pena hacer? ¿Cómo vale la pena vivir? ¿Valdrá la pena arriesgarse? ¿Valdrá la pena actuar? O sea, es un personaje casi paralizado por su pensamiento. ¿No? Es un poco la definición de como esta cosa que dicen que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero yo creo que cuando yo me imagino, porque nunca hablé con Shakespeare directamente, que él tenía la historia y de la historia sale esa psicología. O sea, en ningún momento él se sentó a decir, voy a Exacto. hacer una historia sobre una persona con una crisis existencial de identidad, con un parálisis de acción. No, él dice, voy a contar la historia de un príncipe que llega a la boda de su mamá y el fantasma de su padre le dice, tu mamá y su nuevo marido me envenenaron. Eso es historia. Sí. A ver, Alma Ramírez, además voy a leer dos más y luego vamos a pasar a otra dinámica, pero Alma Ramírez dice, ¿qué opinión le merece la parodia que protagonizó Robert De Niro y Billy Crystal en Una terapia peligrosa? Me pareció muy divertida, pero creo que no se preocuparon mucho por digo, todo lo dramatizado, inclusive en terapia, no es estrictamente real. O sea, en terapia se mueve a una velocidad vertiginosa comparada con las verdaderas terapias. Pero sí tratamos de que hubiera un poquito de que se moviera como se mueve la terapia, en ese sentido de por qué estás aquí, qué estás buscando, a lo mejor lo sabes, lo ocultas, ¿no? En la película de Billy Crystal y De Niro, creo que obvian mucho la terapia en sí para
poder meterse en problemas lo más pronto posible. Entonces, muy divertida, pero no creo que... Sí, no creo que les preocupaba mucho la verosimilitud de las sesiones. Correcto. A ver, Liliana Hernández dice, pienso en la gran capacidad de poner en imágenes tanto del cineasta, el escritor y el psicoanalista. Es decir, el papel de la imagen que liga afectos, representaciones y ahí la relevancia de soñar, alucinar, etcétera. Sí, bueno, esa es una de las cosas que tiene el cine, sobre todo el cine visto en una sala de cine, ¿no? Que es prácticamente es onírico, ¿no? Es la luz apagada y el individuo totalmente sumergido en imagen y sonido, en una forma que maneja el tiempo, que, o sea, puede cambiar. De un instante puedes estar en una favela y luego puedes estar en Rusia y luego puedes estar en una cama con un personaje, luego en la muerte de otro. O sea, el cine se mueve con esa agilidad. No quiero decir con la agilidad de los sueños, porque nada logra la agilidad de los sueños, pero sí, o sea, en ese sentido, pues sí, o sea, el cine es como un sueño, ¿no? Es una cosa, por eso siempre, sobre todo en la sala de cine, sin que suene el teléfono, sin que se prenda la luz, sin que lloren los niños, etcétera, es realmente un viaje al subconsciente. Sin duda. Oye, ya hablando de esto, de fotografía, de imágenes, yo tengo una duda. ¿Tuviste alguna participación hace muchos años en el Paseo de las Nubes en cuanto a fotografía? Perdón. Creo que hubo una interferencia, ¿no? Oye, ¿me escuchas? Sí, a ver, te escucho Perdón, un poquito. perdí ¿Ya? parte de la pregunta. Que Ok. tuvo una participación, dime. Es una pregunta que no estoy segura, pero creo que tuviste alguna participación hablando de fotografías y de imágenes en la película de Un paseo por las nubes, ¿o no es así? El fotógrafo era Emanuel Lubezki, fotógrafo Exacto, mexicano, sí. y yo fui lo que se llama el operador de cámara. Pero sí, la filmamos, bueno, ya hace tiempo, hace como 25 Hace años. muchos años, pero fue una Sí, película extraordinaria con una fotografía impresionante sí, que bueno, ahorita, Emanuel es uno de los grandes fotógrafos del mundo, definitivamente. con el comentario de Liliana, no sé si nos quieras contar un poco más de fotografía, de imágenes, porque tiene tanto que ver en lo que se transmite al público, ¿no? Sí, bueno, no solo la imagen, o sea, no solo la imagen en sí, la luz de las imágenes, sino también el diseño de los interiores, la selección de los exteriores, la hora del día en la que filmas algo, los colores, el blanco y negro, el vestuario, el maquillaje, o sea, toda imagen y sonido tiene una impresión, o sea, hace una impresión sobre el público. Idealmente eso es lo que uno quiere, ¿no? Escoger, hacer una serie de decisiones que, que, que hagan una impresión, que quieran contar la historia. En ese sentido, la imagen, bueno, y sobre todo la música, o sea, la música en las películas, que es totalmente arbitraria, porque en el mundo, en la vida no te mueves, o sea, no hay música cuando vas caminando por la calle, no suena una orquesta. Claro. Pero ya se acepta como parte del ambiente sensorial y emotivo de una película. O sea, todos esos elementos se tratan de utilizar para crear una sensación, para tener un efecto emotivo sobre el personaje, y la fotografía es en gran parte eso también, ¿no? Y no solo luz, color, hora del día, sino dónde pones la cámara.
si estás cerca al personaje, lejos del personaje, si la cámara se mueve, si no se mueve, ¿no? Los famosos primeros planos, los planos abiertos, las grúas, o sea, todo cuenta la historia de una manera diferente. Claro, en general el público que no es cineasta no se preocupa de eso cuando está viendo una película. No estás pensando, mira, pusieron una grúa y luego cortaron a ella y la música entró justo cuando se cerró la puerta. No, o sea, eso solo los enfermos cineastas ven así las películas. Pero para el público en general, todas esas decisiones tienen un efecto. Cuentan la historia de una manera o de otra. Sí, justo dice Juan Luis que un fotógrafo es un psicólogo visual. Bueno, sí, el fotógrafo tiene que entender las historias, o sea, también como lo entiende el director, el compositor, los actores, sí, definitivamente. Todo el mundo contribuye a cómo se comunica la historia. Y bueno, a ver, Mabel Martínez dice, me gustaría si pudiera decir algo sobre Six Feet Under. La manera en que maneja el tema de la muerte y las relaciones de la familia me parecieron excelentes. Mira, esa serie era muy buena y digo, no me estoy aplaudiendo a mí mismo. Yo era uno de los directores que trabajó en ella, pero la serie la creó Alan Ball, y las series, en general, los jefes en las series son los guionistas. O sea, los guionistas son los jefes, los creadores, los productores, los escritores, y ellos contratan a los directores. Entonces, me gustaba trabajar en ella porque la serie era muy buena. O sea, no era muy buena por mí necesariamente, pero sí hice muchos episodios. Y creo que la idea fue una idea muy original. O sea, ya se había intentado hacer series y por supuesto existían películas que ocurrían en casas funerarias, ¿no? En funerarias. Pero aquí lo que importaba, o sea, para elevar el tema, tenía que ser más allá de la idea de tener de una serie que ocurre en una funeraria. Había que tener una familia donde cada uno de ellos tenía sus problemas, sus trabas, sus anhelos, y cómo todas esas circunstancias se veían influenciadas no solo por el hecho de estar tratando cotidianamente con la muerte y sobre todo con los seres queridos de los muertos. Pero también hay un pasado, que es que hay dos hermanos y uno de ellos siempre, o sea, ellos crecieron en la funeraria. Y uno de ellos, el mayor, no me acuerdo de su nombre, Nate, odiaba eso. O sea, le tenía mucho miedo a los muertos, le tenía mucho miedo a que debajo hubiera cadáveres. Y él lo que hizo fue tratar de irse lo más pronto posible. Y de hecho, en el primer episodio, él vuelve porque su padre murió, él se había ido hace tiempo, no te quería nada que ver con la funeraria, y descubre que su padre le deja en herencia la funeraria. Y el otro hijo era lo contrario, era el buen chico, quería satisfacer, y trabaja en la funeraria. Entonces, estamos volviendo un poco a lo que dijimos antes. No es solo el setting chistoso y de humor negro y curioso y trágico de la funeraria, sino cuál es el problema, cuál es la dinámica de los personajes, qué quiere cada quien. Estaban muy bien escritos los episodios. Cada episodio, como saben, empezaba con un muerto, una muerta, un accidente, una enfermedad, y de ahí partía el episodio. Pero más allá del episodio, la serie entera iba ocupándose de la vida, obra, milagros y destino de la familia que lleva la funeraria. Mucho humor negro, que además es una muy buena decisión tener humor, porque si no sería agobiante estar tanto tiempo rodeados de muerto. Sí, como lo siniestro con humor. Sí, no, tiene que ser, sobre todo que en el caso de la muerte, tantas cosas son tan absurdas que es inevitable que surja humor.
Oye, preguntan de otra película que tú fuiste director, bueno, una serie, que es la serie de Carnival. ¿Algo nos quieres contar? Carnival fue una serie que escribió un amigo, Dan Knopf, y que está basada, sucede dentro del mundo de una feria, ¿no? De un circo, una especie de circo que viaja por todo Estados Unidos durante la época de la Depresión, o sea, en los años 30, y tenía elementos de sobrenaturales y de magia, y en el centro de la serie había una especie de guerra entre el bien y el mal, representados por dos personajes. Y la época era muy rica, o sea, esa época de los años 30 en Estados Unidos, viajando de pueblo en pueblo, siempre es una época que me interesó mucho y teníamos un muy buen reparto y realmente, mira, fue una serie, se hicieron 2 temporadas y luego la cancelaron porque era cara y no tenía tanto público, pero creo que un poco se adelantó un poquito. Ahorita sería una serie de gran éxito, o sea, ahorita hay muchas series y muchas de ellas tienen eh, menos público, o sea, antes el público se medía contra la audiencia de la televisión normal, que siempre es enorme. Ahora ya las series más exitosas tienen públicos más pequeños porque está mucho más fraccionado el público. Entonces yo creo que ahorita eh, hubiera funcionado mejor, pero bueno, ya hace 20 años de eso, pero fue una serie, fue una de mis series favoritas, trabajar en ella. Sí. Ok, pues ahora a mí me gustaría, Rodrigo, que tú nos cuentes libremente más cosas, más experiencias, Libremente, o sea, que hable así más como si fuera un loco, como si fuera un loco, como si fuera terapia, ¿o eso, qué? sin filtro, te ponemos En en el asociación diván, libre. en No, no, asociación libre. Pero no, mira, pero tenemos que enmarcar un poco, o sea, ok, ya, además, toda pregunta que he respondido incorporo cosas personales, ¿entiendes? ya sé, padrísimo. No tengo cosas personales que pueda No, decir o que quiera decir. resistencia. Exacto. No, a lo que me refiero es que vamos a dejar un poquito de leer las preguntas y los chats. Muchísimas tienen que ver con un agradecimiento de que estés aquí. Y yo quiero aprovechar que, bueno, la mesa directiva de Julio, Liliana y Judith, también hagamos todo un conversatorio. Si quieres que lo enmarquemos un poquito, pues me gustaría un poco tu experiencia con México, con tus cuates directores de cine de México o lo que tú nos quieras contar. Bueno, indudablemente es un momento de grandes directores mexicanos. Tan solo el alcance que tienen Alejandro González, Alfonso Cuarón y Memo del Toro, pues son 3 de los directores más exitosos del mundo, ya no de México ni de Latinoamérica. Eh, y, y bueno, ahorita hay muchos directores y directoras en México que están haciendo muy buen trabajo. Eh, o sea, cuando yo estaba creciendo, cuando vine aquí a la escuela de cine, se conocían algunos directores mexicanos como Arturo Ripstein o Sí. empezó a trabajar aquí Luis Mandoki, etcétera, pero no había fotógrafos mexicanos. Guillermo Navarro fue el primero que empezó a trabajar con Del Toro y empezó a trabajar aquí también. Pero la idea de cineastas y fotógrafos, de cineastas mexicanos era muy, muy exótica y de hecho era una idea bastante sujeta a prejuicio, ¿no? O sea, ¿quién va a salir de México que sea cineasta? Y entonces me ha dado mucho Sí. placer en los últimos 20 años ver cómo eso ha cambiado. O sea, si ahorita le hablas a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en las industrias de Hollywood, a donde sea, y le dices, oye, hay un nuevo director o directora, o hay una nueva fotógrafa mexicana y tienes que ver su trabajo, enseguida la gente se interesa. Qué Porque maravilla. ha sido tal la calidad de gente que ha salido de México en los últimos 20 años, que ya no solo no es sujeto a prejuicios, sino que es un prejuicio opuesto,
O sea, se parte de la base que probablemente sea gente sobresaliente. Yo tengo una curiosidad, Rodrigo, en el sentido de, me acuerdo una frase de un cuentista, Capilla Rovirosa, que decía, no quiero seguir escribiendo porque corro el riesgo de que me comprendan. ¿Sí? Muy buena. Exacto, yo te diría algo, ¿no? Y ligándolo con la de Paul de Man, que dice, nunca he podido escribir una historia completa, ¿no? Yo te haré una pregunta, la contestas como tú quieras, ¿no? ¿Cuál es el guión idealizado que quisiera escribir, Rodrigo? Ese guión, ¿cuál es tu guión, el tema favorito? ¿Qué Bueno, guión? ¿Qué sería? siempre, o sea, ya lo traté y siempre que lo estoy escribiendo pienso que ese va a ser. Y al El que está final en no ese es momento. porque el que está en ese momento, porque claro, al final nada queda como uno quiere que quede, y sobre todo que, o sea, lo que sí debo decir es que las películas que he escrito yo mismo, independientemente de su calidad o de inclusive si he quedado yo satisfecho con ellas o no, sí han servido para exorcizar algo, para permitirme como una olla de presión, ¿no? Sacar un poquito de presión. O sea, siempre son sobre temas que me permiten desahogarme con respecto a algo. Eh, entonces, esas, o sea, sí tienen ese logro independientemente de su calidad o, o, o de su éxito. Eh, Interesante lo que dices de esta cita de no quiero seguir escribiendo porque no quiero llegar a comprenderme. O sea, hay muchos artistas, sobre todo escritores y guionistas, directores, que lo he oído decir, que no quieren ir a terapia porque tienen miedo precisamente de eso, ¿no? De descubrir dónde están las telarañas, dónde están los fantasmas, dónde están los esqueletos. Em, no creo que necesariamente sea así. Ha habido muchos creadores, Bertolucci, por ejemplo, el director italiano, gran fan del psicoanálisis y de la terapia. Eh, o sea, hay narradores que se sienten muy energizados con esa especie de búsqueda personal, ¿no? De entendimiento personal. Yo no creo, en mi caso, no, digo, personalmente no creo que conocerse a sí mismo te impida contar historias, pero sí es cierto que la mayoría de los narradores son neuróticos, no se puede negar, o sea, tienen nudos, tienen tapujos, o sea, escogen contar porque tienen que hacer algo para ventilar la cabeza, y contar historias es una buena manera, o pintar cuadros eh, o escribir poemas, pero sí, definitivamente yo creo que el narrador es neurótico. Y me imagino que el terapeuta es neurótico. O sea, hay quien dice que parte de una de las cosas que motiva a muchos terapeutas es ese deseo de control, esa ilusión de tener control. No se sabe, ni se sabrá. ¿Qué más? Que justamente cuando yo te decía que algo libre, te iba a decir, ¿qué historia nos quieres contar? Aunque ya nos has contado muchas, pero alguna en particular, y Bueno, bueno. curiosamente, cuando hicimos En Terapia, el actor que hace de Paul Weston, Gabriel Byrne, nunca había ido a terapia. Nunca había estado en terapia. Nunca había estado en terapia. Entonces, para él la serie fue todo un odisea de aprendizaje, me imagino que emocionante y complicada, porque tenía que hacerla de terapeuta sin haber estado en terapia. Digo, y es un gran actor y con grandes instintos, y entendió enseguida lo que se estaba haciendo. O sea,
tener tener al terapeuta como una especie de detective, ¿no? Alguien que está pelando Sí. la cebolla, ¿no? Hojita por hojita, ¿no? Detective, y como se ha dicho en el libro de Peter Gay, arqueólogo de la mente. Oye, Exactamente. hay una pregunta de Mabel Martínez. Dice, David Lynch dice en una entrevista que no quiso ir a terapia por medio a que afectara su proceso creativo. ¿Cuál sería tu opinión en cuanto a los efectos del análisis de la creatividad, en cuanto a la creatividad? Bueno, lo que decíamos ahorita, hay muchos artistas que piensan que les va a quitar creatividad. Yo creo que en el caso de David Lynch, o sea, él evidentemente es una persona con tanta capacidad para imaginar, crear imágenes, o sea, sus películas son prácticamente como sueños. Entonces, yo creo que él es un guionista, digo en el lado guión, luego director, yo creo que él es un cineasta que no necesita preguntarse a sí mismo qué significa lo que estoy haciendo, qué significa esta imagen. O sea, él trabaja un poquito como trabajaban los surrealistas, me imagino, que es no filtrar las ideas, no analizarlas, sino dejar que fluyan, porque con cuanto más fluyan sin prejuicio, más delatan lo que realmente se siente y lo que, o sea, es como la libre asociación, ¿no? Dejar que las ideas fluyan. Entonces, yo creo que él necesita hacer eso, él necesita no filtrarlas, no procesarlas, sencillamente las adopta como le llegan. Entonces entiendo que en su caso, pues sí, no quiera ir a psicoanálisis a tratar de entender lo que está haciendo. A él no le interesa entenderlo, solo le interesa expresarlo. Y bueno, a ver, Juan Carlos dice, gracias por compartir, director. ¿Cómo lograste gestionar a tantos actores importantes en tu película 9 Vidas? ¿Qué les atrae encantarse por tu proyecto? Bueno, o sea, una de las suertes que tuve cuando hice mi primera película, que fue anterior a 9 días, es precisamente que Glenn Close se interesó en la película. Y entonces lo que sucede es que muchas veces la gente pregunta quién más está involucrado. Entonces, si tienes a Glenn Close, se fijó Holly Hunter, ya que tenía ellas dos, Sí. entró Cameron Díaz, o sea, es un poquito el efecto de la bola de nieve, ¿no? Y eso es algo que me pasó también en 9 Vidas. Empecé con 4 de las actrices que estuvieron en la película anterior y entonces es mucho más fácil volver a juntar gente. Y así película con película, o sea, quien ha trabajado contigo antes siempre es una muy buena carta de recomendación, ¿no? Y he tenido mucha suerte en poder atraer a esos actores, pero siempre parte es, o sea, si fulano o fulana ha trabajado con él, pues a lo mejor yo me animo también. ¿Existe la suerte, Rodrigo? Sí, claro, por supuesto. Absolutamente. La vida es una tómbola, como dice la canción. Ok. Oye, Sara Oxstein dice que está muy agradecida por el privilegio de estar hoy en este encuentro. Gracias. ¿Y cómo consigues crear esos instantes que deja al espectador sin aliento, momentos que impactan de manera similar a una buena intervención psicoanalítica en donde se sorprende tanto el psicoanalista como el paciente? Bueno, pues me da gusto que lo pienses. No sé muy bien si yo me quedo con la impresión de que los creé. O sea, lo que sí definitivamente en las historias siempre estás buscando esos momentos de descubrimiento, de realización, ese momento en que el personaje toma una decisión importante, hace un descubrimiento que puede cambiar la vida. O sea, siempre estás buscando ese momento, sobre todo ese momento entre dos personas, que con frecuencia es que finalmente se diga la verdad, ¿no?
O sea, hay quien dice, sobre todo en el teatro, que en el teatro, que las obras de teatro es un viaje hasta que se dice la verdad, ¿no? Finalmente hay vericuetos y cosas y ir y venir, pero la obra se acaba cuando la verdad está dicha. Entonces, esos momentos yo creo son los que está uno buscando, los momentos interesantes del viaje hacia la verdad. Y bueno, aquí hay una pregunta de alguien controvertido, Luis Mario, que dice, a Woody Allen el análisis lo sigue revitalizando. ¿Se revitaliza su neurosis y a la vez su creatividad? Bueno, digo, no lo he conocido un par de veces muy de paso, pero no lo conozco realmente personalmente. Evidentemente es una persona muy controvertida, con acusaciones que por un lado Exacto. no se han probado, por otro lado son tremendas. Entonces, hay quien pueda decir que no le ha servido de nada el análisis. O sea, no lo sé, la verdad, pero no lo conozco a él personalmente. La prensa, las acusaciones por un lado son terribles, por otro lado nunca se le han levantado cargos, eh, por otro lado es cierto que en sus películas ha expresado muchas veces el cariño por mujeres muy jovencitas, pero ¿qué puedo decir? O sea, no tengo los elementos, no es mi paciente, pues. Ok. Oye, y bueno, hablando de suerte, que a lo mejor vamos a hablar un poco de eso, alguien, a ver, Laura Ibáñez, dice, bueno, hay suerte para nacer y suerte para morir. No sé. Eh, todo este tema de la suerte, según Freud, nada es accidental, nada, un lapsus, etcétera, todo viene del inconsciente. ¿Qué más opinas tú de la suerte, Rodrigo? Bueno, creo que sí hay una suerte, o sea, no creo que uno mismo, o sea, no creo que uno mismo cree unas condiciones donde un temblor de tierra lo mate, por ejemplo. Pero sí creo que muchas de las cosas que uno hace, las hace porque o sea, las crea uno de alguna manera, la gente con la que se asocia, por qué te asocias con ellos, la gente con la que te casas, eh, los amigos que haces y los que pierdes. Eh, sí, o sea, hay muchas cosas que no son accidentales, o sea, siempre, o sea, cada cosa o sea, cada situación interpersonal en la que me encuentro, siempre pienso, ok, ¿qué hice para llegar aquí? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué es mi culpa? ¿Qué no es mi culpa? Porque sí, muchas veces me doy cuenta a posteriori de que yo mismo me he puesto en situaciones sin saber que lo estaba haciendo. O sea, sí hay un nivel de suerte, por supuesto. Eso incluye tener la suerte de escoger buenos padres cuando naces. Eh, pero, pero aparte de eso, sí hay muchas cosas que son de factura propia. Digo, se dice mucho, ¿no? Fulano es su peor enemigo. Su Sí, propio peor enemigo, sí. sí. Eh, bueno, aquí siguen haciendo una pregunta, Stephanie Faslich, hablamos de la influencia de Ingmar Bergman en los films de Woody Allen, Hannah y sus hermanas, y también de Spielberg en la lista de Schindler. El uso de blanco y negro y de repente aparece el color rojo. Yo Sí, creo. son secuencias básicamente. Curiosamente estaba viendo esas secuencias en un programa hace poco. Eh, son las escenas que tiene Schindler's List Spielberg, que son las escenas donde los soldados alemanes están reuniendo y movilizando eh, a los ciudadanos judíos. eh, y tuvo esa idea cinematográfica muy bella de tener una niña que solo ella se ve en color, con un abrigo rojo.
Sí. Pero bueno, en cuanto a la pregunta, sí, todo el mundo tiene influencias. Digo, insisto en lo que dije antes, creo que las influencias más grandes son las personales. Creo que la influencia de el padre y la madre de Bergman en su vida y en su obra es la más importante de su vida. De hecho, nunca le hizo mucho caso a sus hijos él. Dice que fue familiarmente deficiente. O sea que como padre admite que fue pésimo, pero la influencia de sus padres sobre él, enormes. Y te pregunta Fulvia Brueggemann que como espectador, ¿cuáles son tus películas o series favoritas? Bueno, demasiadas, pero... Toda una pregunta. En Los Sopranos trabajé solo un par de episodios, pero esa era una de mis series favoritas, definitivamente. The Wire, una serie de HBO también excelente. De las películas de los últimos años, Moonlight, no sé cómo se llamaba en español, Luz de Luna, no sé. Sí, Luz de Luna, sí. Luz de Luna, una película muy bella. También me gustan las películas de Guerra Fría, y es una película polaca muy bella. Y la otra película de este director es sobre una monja. Muy, muy buenas películas. Muy bueno. Pero bueno, Guerra Fría es de las películas de los últimos años que más me ha gustado. Muy bonita. Es fácil de ver, ¿eh? Está disponible yo creo que en Amazon o Netflix o en estas plataformas iTunes. Muy bella. Ida. Gracias, Simón. Ida. Era la otra película. Preciosa. Exacto. Ok. Bueno, aquí hay un comentario, a ver si lo entiendes. Ay, ya se me fue. Es de Christopher. Dice, ¿cuál es su sensación al momento de crear su trabajo? Para él, ¿qué es el amor? Bueno, no hay un solo momento en que creas porque, o sea, el trabajo es un camino muy largo lleno de infinidad de momentos. O sea, tener una idea que se te ocurre, será buena, será mala, la piensas varios días, la desarrollas un poco, empiezas a hacer notas, luego amplías las notas, luego escribes una especie de sinopsis, luego escribes el guión, a la mitad te atoras, paras un año, terminas el guión, lo reescribe. O sea, hay muchos momentos bellos y de placer en el camino. Por supuesto, terminar un guión que funciona relativamente es un logro que te hace sentir bien, por lo menos te hace sentir aliviado de haberte quitado de encima. O sea, siempre es ese miedo a trabajar tanto y no lograr acabar el guión, que es algo que hay que trata uno de evitar. Ya en el set, ver trabajar a los actores siempre es una cosa que me crea mucho placer. Sobre todo si es un guión que yo mismo escribí, me da la oportunidad de ya verlo en vivo, en cara, con cuerpo, interpretado, a veces por actores que admiro mucho. Y luego, bueno, de ahí al final, pues, decía Truffaut que cada vez que uno empieza una película sueña que sea una obra maestra y al final se conforma con que no sea una mierda. Entonces, pues ese es el camino. Te pregunta Ramón López Castro, ¿qué opinas de la obra de teatro adaptada como película llamada Fences, que fue escrita por el dramaturgo August Wilson y dirigida al cine por Denzel Washington, quien asimismo actúa en ella al lado de Viola Davis? Le pregunto porque creo que Fences es un gran estudio sobre la personalidad del machismo. Sí, yo nunca vi la obra en teatro, vi la película y me pareció extraordinariamente buena, la verdad. Y sobre todo los actores, Denzel Washington y Viola Davis, unas interpretaciones. Ellos mismos la habían hecho en teatro con anterioridad. Y sí, en efecto, es sobre muchas cosas, pero sí tiene un estudio del machismo muy interesante, no de un machismo
violento, injusto, pero un poquito esa idea de que yo como hombre tengo una responsabilidad y tiene que ser la responsabilidad como yo la veo y tengo que estar yo en el... O sea, es una cosa patriarcal. No que el machismo no sea patriarcal, ni lo patriarcal no sea machista, pero no es machista en el sentido de que no es un abusador, pues. Pero sí es muy patriarcal, es muy hombrecéntrico, pero también, y esto es parte de la belleza de la obra y de la interpretación de Denzel Washington, también te conmueves por él, porque como se ha dicho, pues también los hombres son víctimas del machismo, o sea, de una manera de pensar que los pone en situaciones en las que no necesariamente les gustaría estar y tratando de hacer un papel que a lo mejor no es el papel que a ellos les interesa. Entonces, esa idea del hombre un poquito chapado a la antigua, un poquito autoritario, necio, pero también conmueve el personaje porque él mismo está atrapado dentro de su propia dogmática. Claro. Y bueno, la última pregunta, porque se nos va acabando el tiempo y queremos hacer un bonito cierre, pero... Nunca pensé que una doctora me dijera, se nos está acabando el tiempo. Eso se dice en todas las sesiones. Eso se los enseñan el primer día de la carrera. Ya casi se nos acaba el tiempo. Tienes toda la razón. Te están preguntando de una película de encadenados que se llama The Chained. ¿Sabes? No, yo no la identifico, no sé. Chained. No la conozco. No, yo tampoco. Chained. No la conozco, por desgracia, pero bueno, la voy a buscar. Bueno, en estos últimos minutos, algo más que queramos preguntarte. Has hecho un recorrido fantástico, Rodrigo, porque ahora sí que desde tu vida personal, las películas, el psicoanálisis y el cine, que creo que es una fascinación para todos nosotros. Deberíamos de escribir entre todos algo para llevar al cine, sería fantástico, porque nuestras historias y nuestras experiencias con pacientes, de veras se podrían llevar a la pantalla un montón de ellas. Bueno, es vida pura, ¿no? Están viendo las vidas de las personas. Están viendo las vidas de las personas. Sí, estaba yo leyendo un libro de un escritor, Michelle Snyder, que habla de las últimas sesiones de Marilyn Monroe. También algo muy, muy interesante, todo el dolor en su vida. Sí. Y por otro lado, tanto protagonismo y tanto glamour y un profundo dolor, ¿no? Pues sí, ¿no? No conozco en detalle su trauma, pero sí es una chica muy... Te nos congelaste un minuto. Oh, esperemos que... Perdón, te nos congelaste un minuto. Congelé un momento. Sí. No, decía Marilyn Monroe, una chica con un vacío, ¿no? Con una gran sí. Necesidad de padre. Sí, alguien nos está diciendo, no se nos acaba el tiempo, se acaba la conexión de internet. Bueno, todavía sigue habiendo algunas preguntas, Rodrigo. Perdón, es que tuve que cambiar de red. Me quedan 5 minutos. A las 12 empiezo el segundo Zoom del día. Bueno. No, aquí nada más estaban preguntando también con respecto a Hannibal, con respecto a, en fin, nada más, muchísimos agradecimientos y yo creo que estos 5 minutos, básicamente, Rodrigo, es agradecerte tu presencia el día de hoy, tu generosidad al estar con nosotros, compartir tu tiempo, tus historias,
En algún momento te invitaremos a alguna parte 2 porque creo que todos nos quedamos encantados. Al contrario, gracias, me dio mucho gusto. Aprovecho para mandar un besote y abrazos a mi amiga Gracia Vázquez y a su marido Carlos, que están aquí conectados. Ya me imagino que ya me pasarán un review de mi actuación más tarde. Sí, pero gracias a todos. No, gracias. No, bueno, gracias a ti. De veras, no se oye el aplauso, pero hay muchos comentarios. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes también. Te agradecemos enormemente. Y gracias de parte de la Asociación Psicoanalítica. Gracias. Abrazos. Bye, hasta luego a todos. Chao. Y gracias a todos los asistentes.